Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Pulgarón y en esta ocasión nuestros amigos de Criminología Universitaria solicitaron un tema. Se me hace bastante importante y es por eso que vamos a hacerlo el día de hoy. El tema es con respecto a la pedofilia, estas cuestiones de abuso sexual infantil, cómo identificarlo y cómo prevenirlo. Primero que nada, es un tema bastante delicado que tiene repercusiones legales. Creo que es la razón por la cual nuestros amigos de Criminología Universitaria pidieron el tema. Y con respecto a los peritajes, a las cuestiones forenses dentro de la psicología judicial, es bien importante identificar cómo vamos a exponerlo frente al juez. Muy bien, vamos a identificar. Primero que nada, es muy probable que si hay abuso infantil, el niño empiece a colapsarse. El niño depende de la edad. Entonces, si es un niño que ya había aprendido a dejar el pañal, si ya había aprendido a ir al baño solo, lo va a empezar a retomar. Empiezan las conductas regresivas. El niño se puede poner muy ansioso con la presencia de quien está agrediendo, porque recordemos que es muy alto el porcentaje de la gente que está alrededor del niño, que es la que abusa constantemente de él. El niño empieza a tener problemas de habla. Cuando ya tenía un vocabulario extenso, empieza otra vez a contraerse y empieza a dejar de hablar. O empieza a tener mutismo selectivo. Entonces ya no habla con ciertas personas, ya no habla en ciertos lugares. Esto es muy importante, es una señal muy fuerte. Se pone iracundo, irascible, se pone muy berrinchudo, por así decirlo. Ya no hace caso, no es obediente y empieza a aislarse, a recluirse. Esas son señales inclusive de depresión, que es también una de las consecuencias que puede haber del abuso. Y bueno, también es importante en los adolescentes, podemos identificar que el adolescente, ya que tiene definido su rol sexual o su identidad sexual, empieza a trastabillar, empieza como a tener esta morbosidad o esta cuestión precoz en su sexualidad y busca este desfogue en otras personas y también se pueden volver muy agresivos, pueden dejar de comer, pueden comer más, que es como un síntoma común de la depresión. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos estos niños o estos adolescentes en casa? Nos damos cuenta, somos maestros, somos los psicólogos de la institución o nos está llegando a juicio un problema como este. Primero que nada habría que hacer una intervención, una valoración, una entrevista. En los niños muy pequeños no se puede aplicar ningún test como tal, puesto que los estándares manejan de 11 años, 12 hacia arriba. Entonces los niños de 4 o 5 años lo que hacemos es con muñecos, con mopeds, con un teatro. El dibujo es muy hábil, muy útil, porque el niño proyecta en el dibujo lo que está sucediendo día a día. En el adolescente la entrevista va a ser un poco más compleja porque pues es mi hermano, es mi primo hermano, es mi papá, entonces cómo voy a delatarlo, cómo voy a decir que me están tocando, que están teniendo un acto sexual conmigo y voy a echar de cabeza a mi familiar. Eso es un poco más complicado. En los niños empiezan como a mostrar sus genitales, empiezan a masturbarse de una manera muy precoz y eso también es un signo muy evidente de que el niño está siendo abusado o violentado sexualmente hablando. Entonces, tú tienes un adolescente, tendrías que hacerle una entrevista un poco más circundante, cuál es su diario vivir, cuál es su pensar, cuál es su sentir. Va a haber adolescentes que sí te lo digan de lleno, que sí te lo digan a boca de jarro, y es ahí donde hay que creerles. El niño pequeño también te lo va a decir, no con esas palabras, pero también te dice, fulanito hace que lo toque, sutanito hace que yo haga esto, o se me queda viendo cuando me estoy bañando. Eso también es muy común. A los niños y a los adolescentes en estos temas hay que confiar en ellos, al menos para corroborar la información, que en el muy porcentaje alto también siempre se dan, siempre es correcto lo que dicen. Entonces, una vez que tú tienes este tipo de dibujos en los niños, que tú tienes este tipo de valoración,
Por ejemplo, en el adolescente ya podrías manejar un makeover, ya podrías manejar un HTP, uno de la familia. Esos te van a dar cuestiones proyectivas muy profundas y muy atinadas de qué es lo que está pasando dentro de casa. Y una vez que tengas esto, en dado caso que lo tengas que llevar a juicio, tienes que redactar. No es muy prudente que muestres los dibujos como tal, a menos que el juez te lo pida, pero en tu redacción tienes que ser muy puntual. Y recuerda que si no tienes una afirmación de quién es, aunque el niño te lo esté diciendo, primero hay que corroborar. Sugerimos, se supone, se infiere, ¿sale? Esa es la manera correcta de redactarlo. Por otro lado, el lado de la recuperación, el proceso terapéutico, con el niño, bueno, es un proceso ya más de juego. Obviamente hay que aislarlo, retirarlo de la persona que lo está abusando. Y el adolescente pudiera ser igual, nada más que el proceso tendría que ver un poco más también con su sexualidad, puesto que no en todos los casos, pero pudiera haber probabilidad de alguna filia desarrollada, algún trastorno con respecto a las relaciones amorosas en un futuro, y eso es lo que habría que sanar antes de que tengamos un adulto un poco más tocado en estos temas. Y bueno, por otro lado, aclarar antes que otra cosa, el abuso sexual no nada más es el coito o estas partes íntimas que son tocadas. El simple hecho de mostrarle a un niño pornografía, el hecho de que sea obligado el niño a observarse mientras la persona se está masturbando o tocarlo, eso es abuso, ¿sale? No podemos permitir este tipo de actitudes. En los niños es muy común que lo veas porque se está autoexplorando, ¿sale? En el adolescente pudiera decir, ay, es que ella me provocó y de todos modos ella lo disfrutó. Si ella o él en un futuro dicen, sí, está bien, yo accedí, no habría marcha atrás. Pero si desde un principio está diciendo, no, yo nunca accedí, yo nunca le di pie, él entraba a mi cuarto y me tocaba, eso es abuso. Entonces, por favor, tengan cuidado con las señales de los niños, de los adolescentes, inclusive, eso sería otro tema, pero también tiene que ver con respecto a la victimología. Gente que es abusada sexualmente, mismo en casa, y que no habla, pero empieza a comer de más, empieza a ejercitarse más, empieza a tener cambios de humor muy bruscos y todos son iracundos o muy depresivos. Espero que haya sido de ayuda. Si tienen alguna duda, contacto. Ya saben, Vero Pulgarón. Gracias, estamos en contacto.